La Biblia fue escrita para producir beneficios. Y vamos en este momento a estudiar algunos de los beneficios que produce la Biblia. El primero nos dice, nos infunde fe. Y para eso vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Romanos, su capítulo 10 y su verso 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, estimado hermano y amigo que me escucha, la gente muchas veces habla acerca de una fe que, bueno, la aprendieron de diferentes maneras. Unos dicen, yo tengo fe en el agua milagrosa, yo tengo fe en la agüita de monte, tengo fe en las plantas, tengo fe en la vecina, tengo fe en el vecino, tengo fe en tantas cosas. Bueno, ese es algo que la gente de pronto practica y cree que eso es fe. Pero la Biblia dice muy claramente aquí en el libro de Romanos, su capítulo 10 y su verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que cuando alguien habla la palabra de Dios y alguien la oye, en el momento que la persona oye la palabra de Dios por sus oídos, en este caso, por sus oídos, inmediatamente le llega al corazón. Inmediatamente esa palabra le llega al corazón y allí es donde Dios hace ese milagro maravilloso de producir fe genuina, fe verdadera en el corazón. Entonces, al oír la palabra, esa fe realmente es la que dice la Biblia, una fe que mueve montañas, una fe que tiene la capacidad para resucitar muertos, una fe que tiene poder para hacer proeza, para conseguir grandes objetivos. Es decir, Dios haciendo proezas a través de ese don maravilloso que es la fe en el corazón de las personas. Mire, es necesario que nosotros cultivemos la fe y pidámosle siempre al Señor, Señor, auméntame la fe. Los discípulos estaban en un momento difícil donde les hacía falta fe. Pero ellos clamaron al Señor y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les aumentó la fe y consiguieron grandes cosas. La Biblia fue escrita para producir beneficios. Y vamos a estudiar el segundo beneficio que titula promesas cumplidas. Y para eso vamos a dar lectura en el libro de Primera de Pedro, su capítulo 5 y su verso 7, que a la letra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, estimado hermano, en la Biblia encontramos miles y miles de promesas, las cuales son para los hijos y para todos aquellos que vienen a Él, se hacen acreedores de esas miles de promesas que están aquí escritas en esta Biblia. Por esa razón la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, hay que echar nuestra confianza, nuestro deseo, nuestro ruego, nuestra súplica. Y Él dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, qué maravilloso, una promesa que Él tiene cuidado de vosotros. Pero ¿qué nos pide el Señor? Que debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Ansiedad es algo que ansías o que anhelas o que necesitas. ¿Cuál es tu necesidad en este momento? Sea espiritual, material o económica. Entonces, la Biblia fue escrita justamente para producir beneficios y uno de esos beneficios es que Él tiene cuidado de vosotros. Él
tiene capacidad para proveerte lo espiritual, lo material, lo económico, sanarte si estás enfermo, proveerte trabajo, alimento, salud, todo lo que tú necesites o estés ansioso por recibir de parte de Dios. La Biblia fue escrita para producir beneficios. Y vamos a mirar entonces el tercer beneficio que dice, nos da consolación. Romanos 15:4 dice de la siguiente manera, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Bueno, muy, muy claro dice la Biblia, que las cosas que se escribieron antes, bueno, las cosas que en la Biblia cuando leemos, vemos que Dios hizo muchos milagros, hizo proezas, pero también vemos que también el juicio de Dios cayó en algunas ciudades, en las personas que de pronto le rechazaron, hicieron cosas malas. Todas esas cosas se escribieron. También en el Nuevo Testamento vemos que los siervos del Señor, los que creían en Él, la Biblia dice que fueron maltratados, perseguidos, anduvieron errantes, pobres, maltratados, angustiados, anduvieron de aquí para allá y nunca negaron la fe, nunca negaron al Señor. Más bien, el Señor les dio consolación a través de la Escritura porque ellos tenían puesta la mirada en el arquitecto y constructor de nuestras vidas. Tenían puesto su mirada en el autor de la fe, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, las cosas que se escribieron antes, lógicamente de pronto ellos padecieron predicando la palabra, pero sin embargo, el Señor, de parte de Dios, recibían consolación en todo momento. Entonces, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, por eso dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, para que están allí, para que nosotros aprendamos y conozcamos cómo son las cosas de Dios. Y hay tantas cosas en la Biblia que nos edifican, que nos sobreedifican y están escritas allí. Y esas palabras o esas promesas que están escritas en la Biblia son las que nos producen consolación en el momento de angustia, en el momento de necesidad. Entonces aparece la palabra de Dios para producirnos consolación. La Biblia fue escrita para producir beneficios. Vamos a ver entonces el cuarto beneficio que dice, palabra que da vida. Y para eso vamos a leer en San Mateo capítulo 4 y su verso 4, que a la letra dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este beneficio es tan importante porque la palabra, como dice aquí, palabra que da vida. Es decir, la palabra es un tipo de pan, para nuestra alma. Esta palabra tiene capacidad para sustentar nuestra alma, para producir fe, para producir cosas grandes en nuestra vida, en nuestro corazón. Esta palabra produce vida porque la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esta palabra produce vida. Entonces, la Biblia es clara, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Muchas veces de pronto alguien se aferra por el pan material, los asuntos económicos. Pero la Biblia dice que no solamente de pan, o sea que no nos desesperemos por el pan material. Acojámonos más bien a la palabra que da vida, la palabra que produce vida. La palabra que produce vida produce esperanza, produce consolación. La palabra que produce vida produce las cosas materiales. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, el pan material viene por añadidura. Las cosas materiales que necesitamos, ropa, alimento, necesitamos dinero, trabajo, pero si buscamos primeramente el pan de arriba, el pan celestial, entonces el pan material o las cosas materiales vienen por añadidura. La Biblia fue escrita para producir beneficios. Y vamos a estudiar el quinto beneficio. Nos hace libres. Y para eso vamos a leer en San Juan capítulo 8 y su verso 32, que la letra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, este es un beneficio tan importante que tenemos que conocerlo y entenderlo bien. El Señor le decía allí enseñando la palabra, y estaban allí los fariseos, y Jesús les enseñaba a los discípulos y al pueblo: señores, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, inmediatamente saltaron o brincaron o se molestaron los fariseos y dijeron: ¿cómo éste habla que seremos libres? ¿Acaso que estamos presos? ¿Acaso que estamos encerrados? ¿Cómo dice seamos libres? Si no tenemos cadenas en las manos. Bueno, comenzaron ellos a molestarse, pero no se daban cuenta que ellos estaban presos en la cárcel de amargura, presos en la vanidad de su mente y de sus corazones. Estaban presos en la avaricia, estaban presos en la idolatría, estaban presos en la soberbia, en la arrogancia. Y entonces en realidad ellos necesitaban ser libres, pero ellos estaban pensando que se trataba de una libertad de carácter físico. Por eso yo decía, no estamos presos, no somos hijos no nacimos en fornicación, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les decía: bueno, señores, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, tratándoles de decir que tenían que conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Y aquellos que estaban allí, aquellos judíos, sencillamente no conocían quién era Jesús. No conocían que era el mismo Dios hecho carne. No conocían ni entendían que Él era el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque estaban presos, estaban atados, sus corazones estaban bien encadenados como en este tiempo. Mire, la gente, aunque diga que conoce de Dios, aunque diga que habla de Dios, pero lamentablemente sus corazones están atados. Y porque están atados, entonces no tienen libertad para acercarse a Dios. Porque las cadenas que tienen puesto en sus corazones no les permite acercarse a Dios, porque cuando alguien está atado de pies y manos, no puede levantarse, está siempre allí tirado, caído. Pero cuando viene el Señor a través de la palabra, conoce la palabra, entonces inmediatamente se rompe, o el Señor rompe las cadenas y los hace libres. Y una persona cuando es libre, entonces tiene libertad para servirle a Dios, tiene libertad para adorarle a Dios, tiene libertad para acercarse a Dios. Es decir, cuando uno está libre, hace las cosas, mire, tiene plena libertad de conciencia, de corazón. Ya no está preso, ya no es orgulloso, ya no es soberbio, ya no es ingrato, porque ya salió de esa cárcel. Hoy, mire que la gente vive atado o preso en la cárcel de amargura, en las prisiones, en las oscuridades de las tinieblas, del trago, de la avaricia, del adulterio, de la fornicación. Entonces no son libres, están presos, están atados, están encadenados de pies y manos,
o sus corazones están atados de esa manera. Pero cuando Jesús dijo, hey señores, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Una vez que usted, estimado hermano y amigo que está escuchando, llega a conocer esta palabra, entonces el Señor comienza a libertarlo si de pronto todavía alguna cadena le ata a su corazón. La Biblia fue escrita para producir beneficios. Y el sexto beneficio dice, es el fundamento. Vamos a leer lo que dice en San Mateo, su capítulo 7, versos 24 y 25, que la letra dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces, aquí tenemos una imagen acerca de el hombre prudente. Está representando el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, este hombre se arrepintió, hizo todo lo que su maestro le enseñó, edificó su casa con pleno conocimiento, se apartó del pecado, se apartó de la ira, del enojo, puso su confianza en Jesucristo como Señor, como Dios, como Rey y como su Salvador personal. Y entonces, aunque vinieron lluvias de problemas, aunque vinieron tempestades de enfermedades, de pronto de escasez, pero nada de eso le hizo claudicar. Al contrario, estaba fuerte como la casa que fue edificada sobre la roca, porque su fe fue edificada sobre la roca que es Jesucristo. Y toda aquella persona que edifica su casa sobre la roca que es Jesucristo y le sigue de cerca, entonces nunca se caerá. Pero veamos la historia del hombre rico, el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Y cuando edificó su casa sobre la arena, llovió, vino tempestad, creció el río, entonces vino el agua, vino el río y dio contra la casa, e inmediatamente se cayó la casa y se la llevó. Y él también allí caído. ¿Por qué? Porque edificó su casa sobre la arena. ¿De qué manera el hombre edifica su casa sobre la arena? Sencillamente, cuando pone su mirada en el hombre mismo. Es decir, dice, yo hago mi vida o hago con mi vida lo que me parezca. A mí nadie se meta en mi vida. Yo trabajo, yo mantengo. Por mí come la familia. Por mi trabajo, el sudor de mi frente, tengo lo que tengo. Es decir, antepone sus pensamientos, sus criterios y deja de lado al autor de la vida. Deja de lado a Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Y cuando la persona dice, bueno, es que yo por mi trabajo yo no necesito de Dios o Dios no me ayuda, entonces su casa lamentablemente lo está edificando sobre la arena. Inmediatamente vienen los problemas, vienen las tempestades de problemas, vienen las dificultades o comienza a llover, problemas, dificultades, y entonces la familia, que es la casa, entonces se hace pedazo o se viene abajo y termina caída. Hoy mujeres que están sin sus esposos, los hijos extraviados por todas partes, metidos en el trago, metidos en la droga, metido en el robo, en tantas cosas. ¿Por qué? Porque edificaron su casa sin Dios y sin esperanza. O sea, hicieron prevalecer lo que el hombre cree que todo lo puede hacer. El hombre cree que puede hacer las cosas sin la dirección y sin la bendición de Dios. La Biblia fue escrita para producir beneficios. Y vamos a estudiar el séptimo beneficio que dice, nos instruye. Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32 y su verso 2, que a la letra dice, goteará como la lluvia
mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, este beneficio es tan importante. La Biblia fue escrita para producir este beneficio que nos interesa, que nos instruye. Vea, necesitamos que Dios nos instruya, que Dios nos prepare, que Dios nos capacite, que Dios nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de la palabra. Entonces Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Es decir, eso es la palabra que se está predicando, la enseñanza que recibimos de parte de Dios, o la enseñanza que estoy dando en este momento es que está goteando como lluvia la enseñanza del Señor, y eso es instrucción. Y también dice, destilará como el rocío mi razonamiento, es decir, que destilará de lo alto esta palabra, el razonamiento del Dios Altísimo, la palabra en nuestros corazones, que nos hace razonar, que nos hace entender, o sea, nos instruye en pocas palabras. Y también dice como la llovizna sobre la grama. Imagínense usted la llovizna que comienza a caer sobre la grama, comienza a mojar. Así, de esa manera, Dios nos instruye con la palabra que viene de lo alto, y como las gotas sobre la hierba, es decir, las gotas de agua o la gota de lluvia sobre la hierba. Imagínese usted cuando el agua comienza a caer sobre la hierba, si está marchita, entonces comienza a ponerse verde. De la misma manera, la instrucción de parte de Dios nos pone verdes, nos hace producir, nos pone nuevos, nos renueva cada mañana con su palabra, con su bendición. Entonces nos capacita, nos hace diferente, nos hace actos para vivir una vida santa y piadosa, agradable a Dios, una vida de obediencia, una vida de santidad. Eso es instrucción. Entonces, la Biblia produce este beneficio tan maravilloso que nos instruye a conforme el Señor anhela, como Él desea, como Él tiene ese deseo maravilloso de tener un pueblo limpio, un pueblo santo, reyes, sacerdotes, limpios, puros, humildes, sencillos, obedientes, sujetos. La Biblia fue escrita para producir beneficios. Y vamos a mirar el octavo beneficio que dice, guía a la salvación. Segunda de Pedro, su capítulo 3 y su verso 9, que la letra dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el conocimiento de esta palabra, o este beneficio tan importante, este beneficio de conocer la palabra de Dios, nos guía hacia la salvación, nos guía hacia la vida eterna. Entonces el texto dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor está a las puertas. Dice la Biblia, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tratándose acerca de que si alguien le recibe, él está listo para darle la salvación. Bueno, entonces, Dios dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él tiene paciencia, porque dice, paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que el arrepentimiento, estimados hermanos, cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, la palabra de Dios
nos guía a la benignidad. Y la benignidad nos guía al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos guía hacia la salvación. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Que el Señor, o la palabra de Dios, nos guía hacia ¿dónde? Hacia la salvación. La Biblia fue escrita con un propósito. Vamos a dar lectura a lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3 y su verso 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el propósito de que fue escrita la Biblia. Entonces, el deseo de Dios de que el hombre de Dios sea a futuro, presente y futuro, hoy, mañana, pasado, sea perfecto. Es decir, la palabra del Señor nos va sacando de la imperfección, de la ira, del enojo, del trago. Y cuando la palabra del Señor nos saca de ese estado, entonces nos va sacando de la imperfección y va perfeccionando nuestro corazón para Dios. Pero esto significa que no somos perfectos, pero sí nos va sacando el Señor de la perfección. Mientras seamos humanos, nos vamos a equivocar porque somos imperfectos. Pero mientras tengamos conocimiento del Dios Altísimo, entonces Él nos irá sacando de las imperfecciones, de las debilidades, del pecado. Eso equivale a salir de la imperfección, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces quedaremos como vasos útiles al Señor, preparados para toda buena obra. Un vaso útil es que a la disposición o un vaso en las manos del Señor, Él tiene poder para llenarlo de poder, de sabiduría, de inteligencia, de mansedumbre, de humildad, de sencillez, de obediencia. Entonces, todas estas cosas es que el hombre tiene que preparar su vida para estar enteramente preparado para toda buena obra, ser un vaso útil en las manos del Señor, disponible y dispuesto en todo momento y en todo lugar para servir al Dios Altísimo. La Biblia 2, en un breve resumen, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vimos que la Biblia fue escrita para enseñar. ¿Y qué era enseñar? Transmisión de conocimientos. Estudiamos que redarguir es volver un argumento contra quien lo expone. Tercero, estudiamos que corregir es enmendar lo errado, disciplinar, amonestar o reprender. Y el cuarto, instruir. Aprendimos que es aplicación del conocimiento o doctrinas a la vida diaria. Y los beneficios. Estudiamos que el primer beneficio nos infunde fe según Romanos 10:7. Segundo, aprendimos que promesas cumplidas, 1 de Pedro 5:7. 3. Nos da consolación, Romanos 15:4. 4. Palabras que da vida, San Mateo 4:4. 5. Nos hace libres, San Juan 8:32. 6. Es el fundamento, San Juan 7:24 y 25. 7. Nos instruye,
Deuteronomio 32, 2. 8. Guía a la salvación. Segunda de Pedro 3, 9. En fin, la Biblia está llena de miles de beneficios para el creyente o para todo aquel que quiera caminar con el Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito del cual fue escrita la Biblia. Ahora, le voy a hacer una pregunta, estimado amigo. ¿Qué verdad en la Biblia te ha hecho reflexionar? Repito, ¿qué verdad en la Biblia te ha hecho reflexionar? De pronto, los 4 puntos de enseñar, redarguir, corregir o instruir, o los 8 beneficios que están aquí. ¿Qué verdad de esto que hemos estudiado en esta clase te ha hecho reflexionar? Usted lo sabe, téngalo en su corazón y dígale: Señor, este numeral, cualquiera de ellos, me hizo reflexionar. Y yo te pido que me ayudes, me bendigas para acercarme a ti, Señor, porque te estoy conociendo. Perdóname porque no te conocía antes. El desconocimiento me hizo errar, pero te doy gracias que ahora te estoy conociendo, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.